Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Llegó el momento de los rituales. La despedida final de Sebastián Piñera, que parte hoy, termina el día viernes, y donde vimos a un presidente de la República, Gabriel Boric, contenido, dando una señal en representación del Estado. Se han generado, Tomás, distintos análisis y comentarios respecto a esto, pero sin lugar a dudas hay algo que sí se podría rescatar, más allá de las declaraciones y de la historia que tiene cada uno de los actores que aparece por estos días y por estas horas. De que el país que probablemente Patricio Aylwin tanto hablaba, y que en su minuto también lo ha dicho el presidente Frey, que es de terminar con estos enfrentamientos y estos conatos en política, tal vez lo está logrando Sebastián Piñera por estas horas. ¿Será solo una pausa de ese enfrentamiento político? ¿Se generará un nuevo clima de debate político? Esa es una de las grandes dudas que varios, de hecho, analistas aquí durante la jornada así lo han mencionado. ¿Y por qué lo digo? Porque pasando por el alcalde de Recoleta, Partido Comunista, el propio presidente Gabriel Boric, que tenían una opinión totalmente radical a la que hemos escuchado durante esta jornada, han hecho un análisis mucho más calmo de la figura de Sebastián Piñera, hablando de que era un hombre pro democracia. Por primera vez el Frente Amplio le reconoce el rol de Sebastián Piñera, un rol activo en las campañas para terminar con la dictadura, que antes no se lo reconocieron. A ver, Néstor, lo que tú planteas es un asunto muy de fondo y tiene que ver con la posibilidad de cambiar de opinión. Yo no creo en absoluto, bueno, uno lo ha dicho tantas veces, pero yo no creo en absoluto lo que dicen aquellas personas que dicen yo no me arrepiento de nada. Usted lo debe haber escuchado más de alguna vez. Creo que esa es una expresión, y voy a ser suave, desafortunada. Podría emplear una expresión mucho más fuerte. Podría ser hiriente, no lo voy a hacer, obviamente, porque estamos en otra, pero el que no se ha equivocado alguna vez, el que alguna vez no ha hecho una reflexión interna y decir, esto a lo mejor podría haberlo dicho de otra manera, reflexionado de otra manera, o simplemente los argumentos de alguien me convencieron y cambio de opinión, quiere decir que no ha entendido nada y que no adquiere ni la mínima sabiduría. La sabiduría justamente es ir adquiriendo ciertos conocimientos en el curso de la vida que permiten tener ciertas posiciones más o menos equilibradas. La pregunta, entonces, es que si es que se cambió de opinión, esa opinión, primero, ese cambio es sincero, ¿es verdad o es táctico? En política hay mucho de táctica, por eso... Es el análisis que se hace. ¿Es táctico o no? Claro, y yo quiero decir una cosa, no cualquiera puede ser político. Porque para ser político hay que tener una cabeza determinada y hay una táctica permanente, y es el ejercicio de buscar el poder. La política es una disputa del poder. Entonces, primero, es táctico, y en segundo lugar, si esto es así, yo creo que siempre hay que dar razón de los dichos, o sea, explicar por qué se cambió de posición, que es legítimo. Yo no creo en eso de que cuando se dice este señor se dio vuelta la chaqueta. No, lo que pasa es que a lo mejor se dio cuenta que estaba equivocado, pero hay que decir por qué uno estaba equivocado. Entonces, claro, yo creo que ha habido cambios de postura muy sorpresivos, muy sorprendentes, muy repentinos, y habrá que ver si esto es consistente en el tiempo. Si es consistente en el tiempo, yo creo que hay un avance. Si es mera táctica, es un deterioro. Es un deterioro mayor. Ahora, dicho eso, hay, yo diría, dos sectores en el país que tienen una proposición de gobierno, de modelo de país totalmente distinto. En eso. Son antagónicas. Absolutamente antagónicas, y que no conversan. Sí. O sea, digamos lo más simple, hay un sector que dice, y que yo creo que todavía lo sostienen, que quieren terminar con el modelo, entre comillas, digo yo, neoliberal. Bueno, no hay nadie más neoliberal que Sebastián Piñera, entre otros, pero es un liberal Piñera. Era. Y ese fue el Piñera. discurso que se asume, Tomás,
a partir de inmediatamente del 11 de marzo del 2010, cuando llega por primera vez después del regreso a la democracia alguien de derecha o representando a este sector político al Palacio de la Moneda? Hay a ver, uno puede hacer memoria, ¿no? Hubo un gran acuerdo político después del plebiscito de 1988. Y eso significó un gran acuerdo para modificar la Constitución, y ese acuerdo, recordémoslo, fue plebiscitado. Un plebiscito en que la aprobación fue enorme. Ya no me acuerdo si era el 80% o algo así. Ahí hubo un acuerdo. Después hubo otro acuerdo, y es que la derecha no tenía posibilidades de gobernar. ¿Quién fue el candidato de la derecha en el primer periodo presidencial? Hernán Vigil. Hernán Vigil, sí. No tuvo posibilidades para nada. ¿Quién fue el generalísimo de Hernán Vigil? ¿Te acuerdas? Sebastián Piñera. ¿Quién fue candidato a senador en ese tiempo? Sebastián Piñera. Pero la derecha no tenía posibilidad de gobernar. Segundo gobierno de la Concertación. ¿Quién se presentó? Eduardo Frei. ¿Quién fue su adversario de la derecha? Errázuriz. No. Sí. Alessandri. Alessandri. Que nunca tuvo ninguna posibilidad de ser elegido. Ninguna. Tercer gobierno de la Concertación. Ricardo Lagos. Se produjo un batatazo. Sale Joaquín Lavín. Joaquín Lavín a 30.000 votos en la primera vuelta, y la derecha da una advertencia electoral absolutamente democrática, y en ese momento ciertos sectores que habían sido autoflagelantes comienzan a tener alguna incidencia y comienzan a reclamar. ¿Quién salió elegido ahí? Eduardo Frei. ¿Quién llevó un ataúd frente a la Moneda? Un senador, en ese tiempo diputado, Guido Girardi, que quería ya sepultar a ese gobierno. A ver, hay que tener un poco de memoria para ir dimensionando cómo el país progresivamente se fue dividiendo. ¿A quién pertenecía Guido Girardi? Al PPD. ¿Qué es lo que era el PPD? Era un partido muy liberal, de izquierda liberal, en que incluso participaron gente de derecha, que progresivamente se fue izquierdizando bajo la égida de Guido Girardi hasta terminar en lo que terminó ahora, en eso que es ahora. SQM de por medio. Exactamente. Entonces, el país se fue progresivamente dividiendo. Y cuando comenzó la división, yo diría definitiva, fue cuando fue elegido presidente Sebastián Piñera. Este fue un golpe durísimo cuando la Concertación, ese conglomerado de partidos, estaba exangüe, y por lo tanto gana la derecha. ¿Por qué? Porque sectores de la izquierda estimaban que la derecha no tenía autoridad moral para gobernar el país después de haber estado con Pinochet. Y esto fue un derrumbe. Y en ese momento dijeron, no, aquí hay que hacer otra cosa, y surge Michelle Bachelet y Michelle Bachelet II. Con la nueva mayoría que incluye el Partido Comunista. Exactamente, y ahí se divide todo. Y después surge el Frente Amplio, que radicaliza a la izquierda, y por lo tanto se presentan dos coaliciones totalmente distintas, que no solamente tienen una visión distinta, sino que tienen una visión normativa distinta. O sea que las reglas del juego tienen que ser distintas. Y de ahí surge entonces el tema constitucional. Porque el año 2005, cuando Ricardo Lagos reformó la Constitución del 80, fuertemente, ya había sido muy reformada. Si ustedes leen las declaraciones, esta era la Constitución para el siglo XXI, era la Constitución totalmente democrática, que nos iba a llevar al desarrollo. Eso se rompió cuando ganó Sebastián Piñera, y la diferencia ya no fue solamente de modelo de país, sino que fue una diferencia normativa, constitucional, de fondo. La pregunta entonces, después de toda esta locución, perdónenme, es si la muerte de Sebastián Piñera elimina todo eso o no, porque al final eso es. Frente a eso, claro, es una buena pregunta, que no la podemos contestar aquí en esta edición de Radiograma. Son preguntas que podemos dejar planteadas, pero que es evidente que son cuestiones que se van a ir mirando con el tiempo. Pero Tomás, ¿por qué cambiar? ¿Por qué ser? Porque algunos auditores tildan que también pueden haber comportamientos veleta, que cuando se está en el poder, por las encuestas, por lo que opina la ciudadanía, se van a un lado o a otro para poder tener adhesión y seguir gobernando. La pregunta es ¿por qué, en qué momento viene el cambio desde está avisado, señor Piñera,
a las palabras que hemos escuchado en el último tiempo. ¿En qué minuto? La reflexión que me lleva a mí pensar después de leer y recordar todas las declaraciones es que cuando Sebastián Piñera le dice otra cosa es con guitarra y llegan a gobernar, les hizo sentido políticas públicas que estaba impulsando el gobierno de Sebastián Piñera, porque cuando uno revisa efectivamente desde el punto de vista legislativo, buena parte de los proyectos que están, excepto los estructurantes que tiene Hacienda y Trabajo, son los proyectos en materia de seguridad, son proyectos que el Frente Amplio se opuso bajo la administración de Sebastián Piñera. Mira, porque ¿qué puede haber cambiado del Sebastián Piñera en la Moneda cuando eran oposición versus cuando ellos están en la Moneda y Sebastián Piñera está en la oposición o es un expresidente? Mira, yo creo que hay varias cosas que son ideas que uno puede tirar sobre la mesa. Había convicción en el Frente Amplio, convicción en serio. A ver, mucha gente del Frente Amplio se autodefine como marxista. ¿Saben de marxismo en serio? A ver, la gente marxista es muy interesante, ¿eh? Entre paréntesis, no estamos descalificando nada, pero ¿lo son en serio o son un grupo de frases que se transforman en eslogan? ¿Han estudiado? ¿Ha sido simplemente un activismo universitario que se trasladó al gobierno o no? Yo creo que es una pregunta válida en el sentido de si había convicciones. 2. ¿Había también una excesiva vocación por el poder, del poder por el poder o no? Que es una tesis que circula, ¿no es cierto? Sí. Que tenía una vocación de poder que prácticamente ninguna otra juventud, salvo la del Mapu, podría uno decir en la antigüedad, claro, tuvo. Una vocación enorme. Pero todo vale por el poder. Exactamente. Lo tercero, dicho todo esto, también hay que mirar a la derecha, porque la derecha ha cometido enormes errores. O sea, por favor. Y los errores están ahí. La derecha ha reconocido esos errores, yo creo que sectores de la derecha sí, algunos intelectuales de la derecha sí, pero yo no sé si toda la derecha. Ahora, el buen ambiente, el buen ánimo, vamos a ver si perdura, pero el país en estos momentos tiene desafíos enormes. Fíjense una cosa, Néstor, antiguamente se decía, tú lo debes haber escuchado tantas veces ahí en La Moneda, que los gobiernos tenían que priorizar y dedicarse a 3 o 4 cosas fundamentales. Tú lo debes haber escuchado muchas veces. Yo creo que eso hoy día... Era la hoja de ruta. Exactamente. Yo creo que eso hoy día no sirve. Porque son tantos los problemas que tiene el país, esenciales, fundamentales, profundos, que son más de 3 o 4. Y que cualquier persona que gobierne en el futuro y de cualquier sector, yo creo que va a tener que tener una estructura de gobierno distinta para enfrentar un país distinto. Entonces, digo esto porque las prioridades cambiaron y los problemas se han profundizado. Yo no sé si esto lo siente profundamente Frente Amplio. Ahora, yo diría, ¿quién gobierna? Frente Amplio más PC. ¿El PC ha cambiado? Yo me atrevería a decir que no. Lautaro Carmona. Yo creo que no. Yo creo que el Partido Comunista sigue siendo el mismo Partido Comunista que cuando uno conversa con quienes están en el gobierno, por ejemplo, un ministro de cualquier sector, que no sea comunista, obviamente, ¿qué es lo que dice? Los más ordenados son el Partido Comunista. O sea, siguen siendo con una idea hacia futuro, pero pragmáticos en el camino. ¿Me explico? O sea, con Michelle Bachelet en algún minuto se les dijo que estaban con un pie dentro de La Moneda y otro en la calle. Pero sin embargo siguieron en el Palacio de la Moneda y siguieron avanzando tanto así que hoy día son un pilar fundamental de esta administración. Digamos otra cosa más. A ver, a propósito de todo esto. El presidente Boric ha tenido muchos cambios de opinión. Muchísimo. Y en poco tiempo. Y hay un Twitter para cada uno de esos cambios de opinión que refleja lo que pensaba antes versus lo que piensa ahora. Ahora el presidente ha dicho que, por ejemplo, pongo un ejemplo, que el presidente Sebastián Piñera ha sido un demócrata desde el minuto cero, desde el momento cero, o sea, siempre. Perdón, pero si lo quisieron destituir con los votos de Gabriel Boric. Si eso es así, cuando se acusó constitucionalmente a Andrés Chadwick, después de que había renunciado, porque fue después de que había renunciado, sí, y por lo tanto fuera del gobierno, entró al ostracismo político durante 5 años, que esa es la sanción. Si eso es así, ¿van a presentar un proyecto de ley para terminar con eso o no? Pese a que ya está a punto de cumplir su sanción.
como gesto, o no, porque al final las palabras empiezan a tener consecuencias. Es una buena pregunta esa. O sea, proyecto de ley para, claro, aunque le quede poco, aunque le queden 8 o 9 meses. Un gesto. Un gesto. Y a la memoria de Sebastián Piñera. Y aunque yo creo que él está fuera ya de la política activa. Hago otra, más allá de que habla de política, se reúne con peleadores, la política activa, no va a ser candidato. Hago otra pregunta. Con respecto a la pandemia, ¿qué dijo el presidente Gabriel Boric? Reconocía el manejo de la pandemia pero se acusaron constitucionalmente al ministro de Salud de la época. Y puso a que asistes en el Ministerio del Interior, que fue una dura detractora de las políticas de Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que hay mucho por resolver. Y por último, el país está dividido, pero también está dividido por las redes sociales. El país se puso más extremista, por decirlo de alguna manera, cada uno en su propia posición. Efecto centrífuga. Todos se fueron a posiciones. Pero también por las redes sociales, la gente se informa lo que quiere informarse, no escucha otras opiniones, no está dispuesta a escuchar otras opiniones. No sabe debatir, no sabe escuchar. A ver si puede haber un argumento contrario que pueda hacer sentido. Y eso no lo sabe hacer y se mantienen en sus posiciones, y además a veces muy insultante. Porque aquí no es que solamente la política agrede, mucha gente también es muy agresiva sin tener fundamento. Uno le dice, pero ¿usted por qué dice eso? ¿Cuál es la razón? ¿Tiene alguna noticia que yo no tenga sobre eso? Y no hay mucha respuesta. Entonces, a veces la haya. Entonces, yo creo que está todo por verse. Si fuera un médico, diagnóstico reservado. ¿No? Diagnóstico claro. Reservado. Pero debería pasar algo con yo creo que acá sí se potencia lo que se ha llamado el piñerismo dentro de una derecha que en algún minuto tomó bastante distancia por varias razones, algunas de mucha lógica, de la figura de Sebastián Piñera. ¿O no alcanzará el vuelo para tanto? Esto yo lo veo de cierta manera. Yo creo que la muerte del expresidente Piñera estamos hablando de política, yo sé que a lo mejor para algunos es incómodo, pero genera algunos efectos políticos. ¿Cuáles? Uno, el expresidente Piñera había llamado a la unidad. ¿Alguien podría irse por fuera hoy día? Difícil, ¿no? Difícil. Dos, ¿quién gana? Si es que alguien gana, pero en política esto es así. Caso Matei. No, obviamente Matei. ¿Cierto? Ella es la... Tres, dificulta esta acción a la izquierda, al oficialismo, porque el oficialismo es la izquierda. Obvio, si están hoy día alabando... La figura de Piñera se les cae y no tienen otra... No solamente eso, alaban a Sebastián Piñera, entonces parece que la derecha no era tan mala como decían, porque es la principal figura de la derecha, entonces uno después van a empezar a decir en 2 meses más que era malo. Claro. Problemas para la izquierda, ¿no es cierto? ¿Podría haber sido más recatada la izquierda en un plano institucional en todas sus declaraciones? Posiblemente sí. Lo que pasa... Si tuvieran más estructura. Menos Twitter, pues, o menos X ahora. Menos mediático. Menos estar, y esto es en muchos políticos y en todos los sectores. Pensando en el titular. O veleta muchos de ellos. Eso. De acuerdo hacia dónde sopla el viento, ¿no? También es un poco eso todas las declaraciones. El retiro del 10% les demostró a todos. Ya. Vamos a la noticia. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.